Planes y programas. Educación inicial en familia comunitaria escolarizada. Caracterización de educación inicial en familia comunitaria. Este nivel asume un sentido comunitario que vincula la vida familiar con la escuela, en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, socioafectivas, psicomotrices, espirituales, lingüísticos, artísticas, tecnológicas, productivas y científicas como base de la formación integral de las personas en el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones basados en la protección, respeto, educación y sin vulneraciones que son desarrolladas en convivencia con la familia, la comunidad y la escuela. En el modelo educativo sociocomunitario productivo, MESCP, la educación inicial en familia comunitaria asume un sentido familiar y comunitario. En esta etapa, el juego permite a las niñas y los niños explorar y dar sentido al entorno que les rodea, desarrollando la imaginación y la creatividad. Es un excelente recurso para el desarrollo de las prácticas sociales, para el desarrollo emocional, físico y cognitivo. A través del juego las niñas y niños practican habilidades para tomar decisiones, descubrir sus propios intereses, estimular su autoestima y la confianza en sí mismo. De esta manera las niñas y niños aprenden a aprender, a pensar, a recordar y a resolver problemas. La educación inicial en familia comunitaria comprende 2 etapas. La primera etapa. Educación inicial en familia comunitaria no escolarizada. La segunda etapa. Educación inicial en familia comunitaria escolarizada. Desarrollo integral. Desarrollo del lenguaje. Comprende las habilidades lingüísticas o del lenguaje, que permiten a un sujeto comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y / efectiva. / 1. Estas habilidades son escuchar, comprensión auditiva, hablar, expresión oral, leer, comprensión lectora. Y escribir, expresión escrita. En nivel inicial desarrollamos primeramente la escucha, luego el habla los / cuales se constituyen la base para el aprestamiento de la lectoescritura. Sobre sí mismos y sobre el mundo a su alrededor, la resolución de problemas que permite. Desarrollo cognitivo. Se refiere a un proceso a través del cual las niñas y los niños aprenden el conocimiento y la adaptación al medio ambiente físico y social, la comprensión de conceptos abstractos, pensamiento lógico-matemático, la anticipación de hechos, la exploración y la curiosidad. Por tener explicaciones, pensamiento científico. Desarrollo psicomotor. Se centra en el fortalecimiento de habilidades psicomotrices a partir del descubrimiento de su cuerpo, del espacio que lo rodea y del tiempo que acompaña sus movimientos, permitiendo su desarrollo a partir de la interacción con su comunidad. Así, el desarrollo psicomotriz toma como punto de partida al cuerpo y sus manifestaciones. Ve a las niñas y niños de manera integral, permitiéndoles el movimiento y el juego como forma de descubrimiento del mundo. Desarrollo socioafectivo. Abarca 2 ámbitos, el social y el afectivo o emocional, que se relacionan el proceso de socialización, lo que aprendemos sobre las reglas en un medio de convivencia social, y el conocimiento sobre uno mismo, el autoconocimiento de nuestras posibilidades. Comprende al mundo y a los otros, desde la vinculación y la construcción de la afectividad. Los sentimientos hacia sí mismos, hacia los demás y a la madre tierra. Desarrollo de la autonomía. Se entiende a la autonomía como la acción que es elegida, que permitirá a las niñas y niños desenvolverse en el día a día, tomando decisiones y aprendiendo de sus interacciones. Expresando que un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas o actividades propias de su edad y de su entorno sociocultural. Involucra la incorporación de rutinas, hábitos y el acompañamiento a la capacidad creativa de las niñas y niños, permitiéndoles generar ideas y prácticas nuevas. 1. Sentido de los campos de saberes y conocimientos. 1 de enero de 2001. Campo de saberes y conocimientos Cosmos y Pensamientos ESCSP.
Los valores sociocomunitarios y la espiritualidad tienen su base en la familia, su desarrollo y fortalecimiento se van consolidando a medida que se avanza en edad y en relación a las experiencias de vida que se adquiere en el quehacer cotidiano. La espiritualidad y los valores en su desarrollo están vinculados a la identidad cultural de la familia y la comunidad, así como el cuidado, la protección, defensa y agradecimiento a la Madre Tierra, que se desarrollan desde la curiosidad y la interacción de las niñas y los niños con la naturaleza y el cosmos. En este sentido, el espacio para el desarrollo de la espiritualidad y los valores sociocomunitarios están articulados con componentes de la naturaleza y las experiencias cotidianas desde la familia, el aula, la unidad educativa y la comunidad, donde las niñas y los niños practican la unidad, la igualdad, la inclusión, la dignidad, la libertad, la armonía, la transparencia, el equilibrio, igualdad de oportunidades, el respeto, el afecto, la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad, la equidad social y de género, el bienestar común, la responsabilidad y justicia social, que son abordados a partir de la articulación con los contenidos de los campos y saberes de conocimientos. El juego es un excelente recurso para el desarrollo de las prácticas sociales e importante en la vida de las niñas y niños para su desarrollo emocional, físico y cognitivo. 1 de enero de 2002. Campo de Saberes y Conocimientos Comunidad y Sociedad, CSCSS prioriza la complementariedad entre todos los seres que habitan el planeta. Educación inicial en familia comunitaria, contribuye al desarrollo de las identidades, lengua, la vida basada en los valores sociocomunitario, la intraculturalidad y la interculturalidad. El CSCSS integra comunicación y lenguaje, ciencias sociales, educación musical, artes plásticas y visuales, educación física, deportes y recreación a partir de la comprensión de la realidad en su primera lengua, iniciación de la segunda lengua y posteriormente iniciar una lengua extranjera de acuerdo a las necesidades locales y regionales. Comunicación y lenguajes. Favorece el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo que debe afianzar la niña y el niño en el transcurso de los primeros años de vida, evolucionando como respuesta a las diversas interacciones que tienen lugar en las actividades que realiza y que el contexto le proporciona. En esta primera etapa se fortalece la lengua castellana, lengua originaria, y se aborda la lengua extranjera a través de saludos, juegos, rondas y canciones, permitiendo la familiarización con sonidos de diferentes lenguas desde edades tempranas. También se beneficia las primeras manifestaciones de escritura como garabatos, líneas continuas y discontinuas, familiarización y reconocimiento de diferentes tipos de textos, escuchar. Se entiende la escucha activa como la actividad de educar la atención, favorece en la discriminación de sonidos, comprensión de consignas, mensajes, conversaciones y en el enriquecimiento de su vocabulario. Hablar. Permite exteriorizar las ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, necesidades y describir su realidad desarrollando una comunicación interpersonal y afectiva. Disfrute de la lectura. La lectura se va fortaleciendo a partir de la interpretación y descripción de gráficos, símbolos y signos que se encuentran en el contexto, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la escucha, la atención, la concentración, el incremento del vocabulario ampliando su expresión oral. Ciencias sociales. Las ciencias sociales nos permiten situar a la niña y el niño en contacto con su realidad histórica y social, en la convivencia e interrelación en la familia y la comunidad, a partir de las experiencias y vivencias con la historia de su comunidad, las diferentes formas de organización, la vida en comunidad, las instituciones y sus roles que desempeñan, que permitan fortalecer la identidad cultural y social, promover el diálogo, el análisis y la reflexión desde perspectivas e interrogantes de los acontecimientos que se suscitan en su entorno. Educación musical. En todas las edades y todas las culturas, la música es parte de la vida de las personas, contribuye a la sensibilidad, a escuchar, como medio de expresión de sentimientos y emociones, al aprendizaje de la lectura y escritura, siendo importante propiciar oportunidades y experiencias para que las niñas y los niños puedan experimentar la escucha sonora y musical, el canto, la ejecución de instrumentos, la asociación con el movimiento corporal, producir sonidos y música diversa y variada en cada momento del aula. Artes plásticas y visuales.
En las manifestaciones culturales del ser humano, el arte plástico y visual está presente en la expresión del pensamiento y sentimiento de las diferentes situaciones de la vida misma, representaciones en grabados, artesanías, pinturas. Las primeras manifestaciones de arte en el niño son sus rasgos, luego convertidos en dibujos, la pintura que de manera natural y espontánea manifiesta sus sentimientos, emociones y su conocimiento de su entorno social y cultural. La necesidad de la niña y el niño de expresar y comunicar encuentra un recurso en las artes plásticas y visuales. El teatro, la dramatización, los títeres, el juego de roles son recursos que muchas veces están ausentes de las aulas y que son recursos que contribuyen a la creatividad. De igual manera las manifestaciones y obras de arte en los tejidos, las cerámicas, las pinturas, las esculturas, las líneas, los colores, la direccionalidad, la estética de diferentes culturas, entre otros, son medios para desarrollar la motricidad a la vez que desarrollamos la creatividad y la expresión. Educación física y recreativa. Está orientado al desarrollo de la psicomotricidad a partir del movimiento, imitación, control, expresión corporal, ubicación en el espacio, memoria de trabajo, desplazamiento, equilibrio, postura, contacto visual y corporal, autoconfianza y seguridad. Las capacidades a desarrollar son expresivas y comunicativas a través del movimiento, pensamiento crítico y creativo, socialización y respeto. Cuerpo-movimiento. El eje cuerpo permite en las niñas y niños desarrollar habilidades tales como la imitación, el desplazamiento, equilibrio, postura, abstracción de información, memoria, atención, concentración, seguimiento visual, autoconfianza, seguridad, capacidad expresiva y comunicativa. Tiempo. La noción de tiempo se construye paulatinamente y progresivamente, por medio de ella, se trabaja el ritmo, las nociones temporoespaciales, orientación, distancia, direcciones, localización de objetos y lateralidad. Espacio. La estructuración del espacio se construye por medio del movimiento y del desplazamiento del propio cuerpo, a través de la conquista del entorno físico, logrando internalizarse la direccionalidad, distancia y localización de los objetos en relación al cuerpo. Se trabaja aspectos tales como el orden, velocidad, duración y ritmo. 1 de enero de 2003. Campo de Saberes y Conocimientos Vida Tierra Territorio, CSCBTT. En este sentido el campo de saberes y conocimientos vida tierra territorio, redimensiona la visión de la vida y de la naturaleza desde el criterio fundamental de cuidar, prolongar a través de la reproducción saludable el desarrollo de la vida, no solo la vida del ser humano, sino de todas las formas de vida a partir del respeto, cuidado, preservación, protección y compromiso de la vida, que interactúa en equilibrio y armonía con la madre tierra. En este proceso de interrelación de las y los niños, se le presentan situaciones para observar, explorar, experimentar, analizar, reflexionar, cuestionarse y plantearse preguntas y diversas posibilidades de respuestas que le brinden oportunidades de conocer la importancia de convivir en espacios saludables para la producción de alimentos naturales y no transgénicos que contribuyan a una buena nutrición, una vida armónica y un desarrollo integral, con prácticas de una cultura ecológica, valorando los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. La escuela debe aprovechar la curiosidad, permitiéndoles estar en contacto con su entorno natural y social que amplíe sus posibilidades de aprendizaje. Por lo tanto, en el proceso de interrelación se busca motivar una mayor responsabilidad y atención, por lo que la escuela debe aprovechar la curiosidad de las niñas y niños para que amplíen sus posibilidades de aprendizaje en relación a la familia y la comunidad, desde el cual se inicia el desarrollo del pensamiento científico, permitiendo procesos para el desarrollo de sus capacidades de observar, explorar, investigar, indagar, descubrir, comprender, experimentar, analizar, reflexionar, cuestionar, plantear preguntas y brindar diversas posibilidades de respuestas. 1 de enero de 2004. Campo de Saberes y Conocimientos Ciencia, Tecnología y Producción, CSCSTP. Desarrolla los niveles del pensamiento analítico, reflexivo y crítico, que promueve procesos productivos en los diferentes contextos, donde las niñas y los niños se desenvuelven. En educación inicial en familia comunitaria escolarizada, la matemática es aplicada a la vida, se aborda desde diversas experiencias cotidianas como ser,
visitas a mercados, ferias, tiendas de barrio, transporte público, paseos, lugares de expendio de comida y producción por mencionar algunos, en los que se realizan operaciones de cálculo y estimaciones de nociones de cantidad, nociones de tiempo, nociones de espacio, nociones de medida y nociones de objeto, dando paso a un pensamiento creativo con carácter productivo y problematizador. Los contenidos están organizados en nociones de objeto, nociones de medida, nociones de espacio, nociones de tiempo, nociones de número. La técnica tecnológica promueve la aplicación de los conocimientos a través de la práctica y experimentación con artefactos, herramientas e instrumentos que se utilizan en el ámbito familiar, escolar, comunitario y productivo. 1. 2. Objetivo holístico de nivel. Fortalecemos los valores sociocomunitarios en la interrelación intracultural, intercultural y plurilingüismo en armonía y complementariedad con la Madre Tierra, desarrollando capacidades y habilidades lingüísticas, cognitivas, socioafectivas, psicomotrices, artísticas y creativas, a través de la observación, exploración, experimentación e investigación, para asumir actitudes inclusivas, de autonomía y toma de decisiones. 1. 3. Perfil de salida de nivel. Expresa sentimientos, gustos, ideas de forma gestual y oral en lengua castellana, originaria y extranjera utilizando un vocabulario adecuado e incorporando nuevas palabras, a partir de la escucha y comprensión de mensajes simples, consignas, narraciones en situaciones de la vida cotidiana. Realiza comparaciones entre elementos del contexto según sus atributos de forma, tamaño, color, longitud, uso y cantidad en diversas situaciones de la vida diaria para identificar, ordenar, agrupar y representar. Reconoce y expresa distintas emociones y sentimientos, estableciendo relaciones de afecto, colaboración, comprensión, que le permiten convivir armónicamente y desarrollar su identidad personal y cultural. Explora diversos movimientos y posturas al desplazarse, estableciendo relaciones espaciales, de ubicación, coordinación, velocidad, dirección, equilibrio y lateralidad iniciando la estructuración del esquema corporal. Realiza tareas por sí mismo de higiene personal, vestimenta, alimentación y organización propias de su edad, fortaleciendo sus habilidades motrices, socioemocionales, la expresión de sus ideas y la toma de decisión. 3. Criterios para el fortalecimiento de la lectura, escritura y pensamiento lógico-matemático. 3. 1. Fortalecimiento de la lectura y escritura no convencional. Es importante considerar que el desarrollo de la lectura y escritura es un proceso altamente complejo, que tienen como punto de partida el desarrollo del lenguaje oral. En esta etapa se constituye en una de las capacidades principales a desarrollar para fortalecer los aprendizajes de niñas y niños, constituyéndose en un predictor importante en el éxito escolar en etapas posteriores. El desarrollo de las habilidades lingüísticas que se enfatizan en el nivel inicial son el escuchar y hablar, que son parte del desarrollo de la comunicación oral. En el nivel se abordará la lectura desde su disfrute y la escritura desde las representaciones propias, sin llegar a leer y escribir de manera convencional. Desarrollo de la comunicación oral implica el desarrollo de las habilidades lingüísticas de la escucha y el habla, herramientas fundamentales para que las niñas y niños se comuniquen efectivamente desde el compartir experiencias, ideas, gustos, temores, pensamientos y conocimientos. Para lograr avances significativos en el desarrollo de estas habilidades, es fundamental crear un ambiente lingüístico rico en conceptos y diversos temas de interés, para que las niñas y niños puedan desplegar estrategias que les permita inferir las intenciones sociales y el significado de palabras desconocidas, lo que les facilitará incorporar las mismas a su vocabulario y asociarlo a los conceptos que posee o a nuevos. El plantear situaciones comunicativas les permitirá descubrir los diferentes propósitos para hablar y escuchar. Las actividades deben incluir momentos para hablar de uno mismo, así como espacios colectivos de diálogo, lo que les permitirá comprender que existen muchas maneras de ser, pensar y sentir, respetando la diversidad. Conciencia fonológica. La conciencia fonológica se define como la capacidad de darse cuenta de las unidades en que se pueden dividirse el lenguaje oral. La conciencia fonológica abarca la conciencia lexical. Darse cuenta que para comunicarnos usamos frases y oraciones que están formadas por palabras.
La conciencia silábica. Darse cuenta que las palabras están formadas por sílabas. La conciencia fonémica. Darse cuenta que las sílabas están conformadas por unidades del habla más pequeñas, a las que llamamos fonemas. Para desarrollar la conciencia fonológica es importante que las niñas y niños tengan contacto con la escritura y plantear actividades que les permitan tomar conciencia de las partes que conforman el lenguaje oral, es decir que las palabras están formadas por sílabas, conciencia silábica, y que las sílabas están formadas por unidades menores, es decir, por los sonidos también llamados fonemas, conciencia fonémica. Disfrute de la lectura. Es fundamental no perder de vista que los acercamientos al lenguaje escrito deben favorecer la motivación por leer desde un modo lúdico y placentero, que se constituye en la clave para que las niñas y niños se conviertan en grandes lectores. Si en las narraciones o lecturas compartidas se introducen juegos anticipatorios, fórmulas de participación y actividades de recreación, se podrá vincular la lectura a experiencias placenteras, atractivas y significativas. En esta edad es fundamental un acto compartido, con sus compañeros, con las maestra o maestro y la familia, ya que se creará un vínculo afectivo entre el adulto que lee y la niña o el niño que escucha. Para desarrollarlo se propone los siguientes momentos. Preparación a la lectura. Antes de la lectura se debe crear un ambiente de empatía, que permita la creación de lazos afectivos con el acto lector. Lectura en acción. Durante la lectura las niñas y los niños que se ponen en contacto con diversos textos, lo que facilitará su acercamiento al proceso lector, desde estrategias como la maestra lee, jugar a leer y otros. Después de la lectura, luego de realizar la lectura, las niñas y niños podrán realizar la narración, interpretación, dramatización, y otros que favorecerán a la comprensión. Representaciones desde sus propias formas de escritura, que responderá a la necesidad de las niñas y niños de querer expresar ideas utilizando la escritura, ya sea a través de la representación gráfica de lo leído o de lo escuchado, desde la experimentación de diferentes signos, gráficos, dibujos, letras con la intención y propósito de comunicarse, sin llegar a leer y escribir de manera convencional. 3.2. Fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático. Es fundamental desarrollar en las niñas y niños el pensamiento lógico-matemático, que son las capacidades de asociación a conceptos matemáticos, de razonamiento lógico, de comprensión y exploración del mundo. Entonces, no se trata solo de introducir a las niñas y los niños en el número, la cantidad, la medida y las relaciones entre estas, sino que es el proceso de inmersión a la vida y la realidad misma, donde los colores, las formas, tamaños, texturas, longitudes, volumen, temperatura y peso se encuentran en el día a día. Etapas del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Manipulación del material concreto. Primera fase. Se inicia con la acción. La niña y el niño tienen la necesidad de manipular y realizar acciones con los objetos con los cuales va a reflexionar. Es decir, para que desarrollen su pensamiento, deben partir de la experimentación y manipulación, dado por vivencias significativas. Por lo tanto, no se desarrolla el pensamiento si no hay una acción previa. Manipulación del material concreto acompañado del lenguaje. Segunda fase. La niña y el niño utilizan el vocabulario en cada actividad matemática. En esta etapa, el lenguaje se acompaña de la acción. Ambas se apoyan mutuamente. El niño describe las cosas que realiza, de esta manera, asimila los hechos. Las actividades no solo deben ser realizadas, sino también verbalizadas. Explicación de los procedimientos sin uso del material concreto. Tercera fase. Las niñas y niños narran la acción que realizaron, sin necesidad de repetirla. En esta etapa, la experiencia se transforma en conocimiento, es decir, las niñas y los niños verbalizan sus actividades realizadas, sin necesidad de la manipulación concreta. De esa manera, interiorizan sus ideas. Representación gráfica. Cuarta fase. Las niñas y niños representan de forma gráfica acciones relatadas. En otras palabras, las niñas y los niños reproducen su experiencia por medio de dibujos e imágenes similares a los objetos con que interactúan. Esta representación ayuda a que ellas y ellos observen semejanzas, diferencias y características, con la finalidad de que tengan una idea clara de lo que quieren representar. Representación a través de signos abstractos. Quinta fase.
Las niñas y niños utilizan símbolos matemáticos por la acción concreta. En otras palabras, se usa esta clase de signos para traducir las operaciones realizadas a nivel concreto. Estos símbolos tienen una utilidad práctica y constituyen un lenguaje abstracto con significado. En este avance se recomienda planificar los pasos a seguir en el proceso de aprendizajes. Es decir, se debe pasar de lo simbólico a lo representativo, de lo general a lo particular, y de lo concreto a lo figurativo y abstracto. A continuación presentamos categorías para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en educación inicial. Nociones de objeto, reconocer sus características y particularidades. A partir de estos se puede iniciar en la seriación, clasificación y la cuantificación. Nociones de medida, se propicia a través de la manipulación y comparación de objetos. La importancia de la medición. Nociones de espacio, implica un proceso en el que las niñas y niños establecen relaciones entre ellos y el espacio, con los objetos y entre los objetos. Nociones de tiempo, la noción de tiempo está ligada a la percepción del paso del tiempo, que permitirá comprender elementos de lógica en relación a la secuencia, frecuencia y duración de nuestras actividades. Nociones de número, la noción de número se logra a partir de la interacción con objetos, permitiendo descubrir y a la vez asimilar propiedades y características, para luego establecer correspondencia entre un objeto y otro. Resolución de problemas, la capacidad de resolución de problemas fortalece los procesos de reflexión entre elementos de causa y efecto, lo que favorece a la experimentación, la curiosidad y la exploración. 4. Criterios y orientaciones metodológicas. Las actividades educativas se desarrollarán en un ambiente de afecto, confianza, seguridad, tolerancia, promoviendo capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas que favorezcan actitudes de autonomía, cooperación, socialización y toma de decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento y su identidad cultural. A manera de síntesis recordemos que el juego, las experiencias de la vida, la interacción con otras niñas y niños y con personas adultas, son recursos y estrategias didácticas utilizadas para lograr los objetivos de la educación inicial en familia comunitaria escolarizada. Las actividades que permitan experimentar, describir, comentar, conversar, escuchar, indagar, opinar, observar, identificar y seleccionar, contribuyen a desarrollar procesos de aprendizaje basados en la experiencia. La organización de paseos, visitas, juegos, investigación, experimentación con diferentes texturas, sonidos, expresiones lingüísticas y artísticas, saberes y conocimientos, juego de roles, dramatizaciones permiten el desarrollo de la imaginación y creatividad. El cuestionamiento, la problematización, la argumentación permite diversas y variadas formas de encontrar, buscar, elegir soluciones, plantear dudas, tener divergencias, hacer debates y discusiones sobre un tema de interés consensuado por el grupo o propuesto por la maestra o al maestro. Organizar espacios con prácticas culturales para el juego espontáneo, juego-trabajo, juego en grupos, genera y propicia debates, diálogos y discusiones. La indagación y la búsqueda de información en el aula, familia y comunidad a través de diferentes medios y recursos permite una interrelación de trabajo comunitario. En todas las actividades educativas y productivas debemos propiciar la participación equitativa de las niñas y los niños promoviendo de esta manera la equidad de género y el respeto a la diversidad. Colores y las nociones matemáticas son abordadas permanentemente articulados a los diferentes contenidos de los programas de estudio, es decir que no se trabajan de manera aislada. Es educación inclusiva. La educación inclusiva parte del reconocimiento de nuestra diversidad y se refiere al derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación, independientemente de su situación o condición en la que se encuentran. Este reconocimiento comprende la diversidad cultural, diversidad demográfica dinámica, diversidad econológica, diversidad biológica psicológica física, diversidad por su condición y situación personal. En el ser la educación inclusiva y atención en la diversidad de actores educativos responde a los siguientes casos: diversidad cultural, diversidad demográfica dinámica, diversidad económica,
Diversidad biológica, psicológica, física. Diversidad por la condición o situación personal. 6. Criterios y orientaciones para la evaluación de aprendizajes. La evaluación en la educación inicial en familia comunitaria escolarizada es permanente y continua. Por esta razón, el sentido y el enfoque de la evaluación en EIF radican en conocer, acompañar y seguir el proceso de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños, con un carácter formativo orientado al aprendizaje, con el seguimiento, apoyo y acompañamiento de la maestra o el maestro, la familia y comunidad. La evaluación es cualitativa utilizando como recurso el cuaderno pedagógico de la maestra o el maestro y como apoyo los instrumentos de evaluación utilizando fundamentalmente los de observación y la autoevaluación de las niñas y los niños para la valoración de las 4 dimensiones: ser, saber, hacer, decidir. En el ser, se valora el reconocimiento y expresión de sentimientos, tradiciones familiares, comunitarias, autoafirmación de su identidad cultural, primera lengua, autonomía, valores y actitudes de reciprocidad, complementariedad en las relaciones interpersonales. En el saber, se valora el desarrollo de la comprensión de saberes y conocimientos de su contexto familiar, escolar y comunitario aplicado a las actividades cotidianas. En el hacer, se valora el desarrollo psicomotriz, esquema corporal, lateralidad y coordinación motora, habilidades para la resolución de problemas prácticos de la vida diaria, destrezas en el manejo de herramientas simples, expresión y creatividad artística. En el decidir, se valora la participación social, actitudes para tomar y asumir decisiones personales, con sentido comunitario, desarrollo del pensamiento crítico y propositivo. 6.1. Fases de la evaluación. Evaluación inicial o diagnóstica. Evaluación permanente y continua. Evaluación de logros de aprendizajes. 6.2. Formas de evaluación. La evaluación de la maestra/maestro a las y los estudiantes. La evaluación de maestras, maestros a las y los estudiantes se realiza a través de evaluación oral. Valora las expresiones de las niñas y los niños, sus argumentaciones, cómo utilizan el lenguaje y la lengua para comunicar sus sentimientos y emociones. La organización de ideas. La expresión clara. La comprensión de mensajes. El vocabulario que utiliza. La argumentación que utiliza. Evaluación de la producción. Evalúa la producción, su proceso, el resultado, las discusiones y las iniciativas, entre otros. Para ello, hacemos uso de la observación como herramienta primordial de evaluación. La creatividad. La iniciativa. El proceso. Autoevaluación. La autoevaluación en educación inicial en familia comunitaria escolarizada favorece el desarrollo de la comunicación, la argumentación, la autoestima, la seguridad, la autonomía y toma de decisiones, la manifestación de sus sentimientos y emociones de las niñas y los niños, aspectos que les permiten expresarse espontáneamente u opinar respecto a su trabajo, iniciando de esta manera procesos de autocrítica y actitudes propositivas con relación a los demás. Para ello es importante brindarles un ambiente de confianza y de relaciones afectivas con la maestra y sus compañeros. Es necesario desarrollar capacidades que nos permitan reflexionar, analizar las acciones para tomar decisiones. Estas se van desarrollando paulatinamente desde la infancia, razón por la cual es importante que desde el nivel inicial se vayan desarrollando y fortaleciendo. Evaluación comunitaria. La evaluación comunitaria es un espacio donde se discute, reflexiona y en ocasiones se toman decisiones y compromisos conjuntos con respecto a las dificultades y logros presentados en el proceso educativo. Recordemos que la evaluación comunitaria pretende hacer conocer el propósito y el sentido de la evaluación comunitaria y la participación de los actores educativos para mejorar los procesos educativos con el compromiso de todos y todas. Educación primaria comunitaria vocacional. 1. Caracterización del nivel. En el nivel de EPF, el currículo base está organizado por 4 campos y 9 áreas de saberes y conocimientos de carácter integral. El campo Cosmos y Pensamiento contiene las áreas de valores, religiones y espiritualidades. El campo Comunidad y Sociedad aglutina a las áreas de comunicación y lenguajes, idiomas originarios, inglés, artes plásticas y visuales, educación musical, educación física y deportes y ciencias sociales.
el campo vida tierra territorio que alberga a ciencias naturales y el campo ciencia tecnología y producción, integrando a las áreas de matemática y técnica tecnológica. Los contenidos en cada una de las áreas se despliegan en la perspectiva pedagógica y curricular del modelo educativo sociocomunitario productivo. La EPF desarrolla la comunicación y lenguajes desde un enfoque comunicativo dialógico, textual, pensamiento crítico, pensamiento lógico-matemático, convivencia comunitaria biocéntrica, creatividad, sensibilidad e inclinaciones vocacionales, en relación a las potencialidades del entorno social, cultural y económico hacia una educación productiva, científica, enfatizando en la recuperación de valores sociocomunitarios de acuerdo a la cosmovisión de las naciones, sus culturas, los avances de la ciencia y tecnología en diálogo de saberes y conocimientos propios con los universales. En EPF, en la concreción de procesos pedagógicos, el área de comunicación y lenguajes integra la comunicación oral y la comunicación escrita que implica niveles de lectura comprensiva y escritura creativa. La EPF en el área del ver promueve la comprensión de la despatriarcalización, descolonización, reciprocidad, complementariedad, valores y principios como parte del ser humano en su relación con el todo. Orienta la incorporación de las manifestaciones de la espiritualidad y las creencias religiosas del Estado Plurinacional de Bolivia. La especialidad de las artes plásticas y visuales desarrolla la creatividad y la capacidad expresiva mediante técnicas lúdicas como el dibujo, modelado y pintura, manifestación de la originalidad, expresión libre de sus sentimientos, pensamientos y emociones, potenciando la innovación creativa en la comunidad educativa. El área de educación musical en primaria rearma la comprensión del desarrollo de capacidades perceptivas, emocionales y cognitivas, desde el énfasis de la imaginación, la interpretación, la creación o recreación de diversos géneros artísticos, formas y estilos de música con originalidad de acuerdo a sus experiencias, vivencias, saberes y conocimientos como potenciación al desarrollo físico, emocional, psicomotor, cognitivo y espiritual. El área de educación física y deportes enfatiza la práctica del enfoque psicomotriz, motriz, permitiendo el desarrollo de mente y cuerpo de manera integral y holística, estado de salud mental y emocional de carácter formativo y terapéutico, relacionando aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos. Trabajo del movimiento, el pensamiento y el sentimiento desde una visión integradora y holística en formar el cuerpo y las prácticas de las diferentes disciplinas deportivas. Las ciencias sociales tienen un carácter histórico y cultural, estudian la relación del ser humano con el medio social que le rodea y están orientadas a la promoción del bienestar y convivencia armónica entre los seres humanos y todos los sistemas de vida, con base en la práctica de los valores sociocomunitarios de reciprocidad, complementariedad y el vivir bien. El área de ciencias naturales tiene como prioridad el respetar y preservar la vida con salud ambiental desde la práctica de nuevos estilos de vida, favoreciendo el desarrollo de la responsabilidad en la promoción de la salud integral, la formación de personas con pensamiento crítico frente a las problemáticas ambientales. La especialidad de técnica tecnológica es de carácter productiva y tecnológica. La formación en esta área contribuye a la educación productiva, ayuda a identificar las vocaciones de los estudiantes, a partir de situaciones de producción real, es decir, en la práctica productiva del agro, la construcción o la producción tangible e intangible, contribuyendo a la transformación de la matriz productiva, de acuerdo a las necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas de cada comunidad y región. La formación tecnológica incentiva la investigación a partir del contacto y manejo de máquinas, herramientas, instrumentos y materiales, acorde a las edades cronológica y mental de las y los estudiantes y el uso de las tecnologías en los procesos productivos familiares y comunitarios. La educación primaria comunitaria vocacional comprende la formación fundamental, intracultural, intercultural y plurilingüe, integral, cualitativa, vocacional, inclusiva y de calidad. Es fundamental, porque constituye el cimiento principal para todo el proceso de formación posterior. Es intracultural, intercultural y plurilingüe, parte de las experiencias, saberes, conocimientos, lenguas y tecnologías propias en complementariedad con otras culturas. Es integral,
Promueve una formación a través de las 4 dimensiones, ser, saber, hacer, decidir, y permite desarrollar diferentes potencialidades, capacidades prácticas y teóricas en su cotidianidad familiar y social, como en las actividades escolares para afrontar situaciones problemáticas y toma de decisiones adecuadas. Es vocacional, ya que ayuda a identificar la vocación de acuerdo a sus talentos, habilidades, aptitudes e intereses en relación con la ciencia, la cultura y el trabajo productivo. Es inclusiva, apertura oportunidades de formación en igualdad de condiciones, priorizando a la población en situación de vulnerabilidad social, con capacidades diferentes visuales, auditiva, motora, cognitiva en sus formas de comunicación alternativa y de talento extraordinario. Es de calidad, forma a las y los estudiantes en sus principios, valores éticos e identidad. Con capacidad de crear y recrear los saberes y conocimientos locales y universales, aplicando en la práctica los conocimientos, concibiendo su utilidad, en convivencia armónica con su comunidad y la madre tierra. En correspondencia con los postulados de la ley, la educación en este nivel es transformadora y revolucionaria al promover prácticas despatriarcalizadoras, descolonizadoras, lucha constante de erradicación de la violencia de género, generacional y toda forma de discriminación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la pluralidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos en el marco de interrelaciones de intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo de respeto, defensa y preservación de la madre tierra y orientado al vivir bien. El nivel de EPF promueve políticas de fortalecimiento y desarrollo de idiomas sociales en educación reconocidas constitucionalmente. La lengua castellana, lenguas originarias se aplican en los procesos de aprendizaje en los diferentes campos de saberes y conocimientos del currículo y una lengua extranjera es de comprensión oral básica comunicativa con progresión gradual del nivel oral y escrito hasta el 6º año de escolaridad. El currículo es integral y el programa de estudio se concreta en la organización de los elementos curriculares, es decir, objetivo holístico del nivel primario, los perles de salida por año de escolaridad y las dimensiones orientadas al logro de resultados de las y los estudiantes expresados en capacidades, potencialidades y cualidades cognitivas, psicosociales y socioculturales. 2. Enfoques, campos y áreas de saberes y conocimientos. 2.1. Cosmos y pensamiento. 2 de enero de 2001. Valores, espiritualidades y religiones. El área de valores, espiritualidades y religiones promueve la comprensión de la espiritualidad como parte del ser humano en su relación con el todo, desarrollando el pensamiento crítico reflexivo, descolonizador, antiimperialista, transformador en diálogo y consenso. Contribuirá a fortalecer la dignidad humana y una cultura plural de respeto. Asimismo, el estudio de elementos vinculados a la práctica espiritual y religiosa, tales como mitos, rituales, manifestaciones de religiosidad tanto en el ámbito urbano como en el rural y respetando las identidades de la plurinacionalidad. Considera a las diferentes cosmovisiones como múltiples interpretaciones y normas que sitúan el curso de nuestras acciones individuales y sociales en el proceso de despatriarcalización, descolonización colectiva e individual. 2. Comunidad y sociedad. 2 de febrero de 2001. Comunicación y lenguajes. El proceso de enseñanza y aprendizaje parte de la práctica, de la experiencia y vivencia de las niñas y los niños. En este sentido, la educación es pertinente y se desarrolla en el contexto sociocultural de la comunidad, orientado a la formación integral de las y los estudiantes, con base en el desarrollo integral y holístico de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Es de fundamental importancia la formación y desarrollo de las habilidades comunicativas, expresión oral, lectura crítica y escritura creativa, y el pensamiento lógico-matemático. En relación a la expresión oral, su importancia radica en el hecho de que permite, a las niñas y los niños, expresar sus necesidades, deseos, y sentimientos de forma directa e inmediata. La enseñanza de la lectura comprensiva no se reduce a los procesos cognitivos. Necesitamos, además, desarrollar los conocimientos socioculturales relacionados a distinguir cómo cada autor y lector utiliza cada género. Por ejemplo, las partes de una noticia periodística, la carta, etc. La lectura constituye un instrumento potente de aprendizaje.
Leyendo diversidad de textos podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. El área de comunicación y lenguajes se centra en el desarrollo de la expresión oral, lectura comprensiva crítica y escritura creativa. La expresión oral es la forma de comunicación y representación mediante el habla, es decir, mediante el uso del sistema fónico. Permite a las niñas y los niños expresar sus ideas, necesidades, sentimientos, pensamientos, etc. La lectura comprensiva crítica va más allá de la simple decodificación o práctica de reconocimiento de los símbolos lingüísticos. Esta habilidad, sobre todo, es un hecho social y cultural, ya que son niñas y niños de una cultura y un pueblo, con todas sus características sociolingüísticas, que leen e interpretan el texto desde sus experiencias y realidades concretas. La lectura comprensiva crítica no se limita a la lectura literal, textual, muchas veces sin sentido, donde la niña y el niño lee pasivamente solo para reproducir o memorizar lo que la autora o el autor del texto dijo. Se trata de avanzar un poco más en la comprensión e interpretación del texto que leemos. Para esto es importante tomar en cuenta los niveles de lectura a saber, textual, inferencial y crítico. En relación a la escritura creativa, esta no se refiere a la tarea mecánica, repetitiva de copiar palabras, frases o textos completos de un libro u otro soporte textual. El desarrollo de la escritura creativa en las niñas y los niños implica enseñarles a exponer sus ideas, sentimientos, necesidades, de manera escrita en un papel o una pantalla. Es decir, producir textos con sentido, que tengan significado, que tengan relación con su identidad, su cultura, su comunidad, su vivencia diaria, cotidiana. Con este propósito, debemos guiar en el desarrollo de la escritura, dialogando con las niñas y los niños sobre su producción escrita. Animarles a comentar con sus compañeras y compañeros lo que escribieron, intercambiar las impresiones sobre lo que escribieron, escuchar las opiniones de otros sobre los textos producidos. Los libros de texto y otros recursos institucionales deberían tener una función secundaria. Casani 1999, 16. En el desarrollo de la escritura creativa lo más importante es la producción de textos significativos de las niñas y niños. Considerando que a escribir se aprende escribiendo. 2 de febrero de 2002. Artes plásticas y visuales. Desde una determinada edad, ya nuestros hijos e hijas se interesan por el arte, hay que dejarles que expresen toda su creatividad ya que esto es muy importante para su desarrollo integral. Es precisamente desde la curiosidad que el niño o niña quiere pintar con rotuladores, con ceras, con los dedos, cuando moldea plastilina o cuando simplemente desea bailar, cantar y hacer manualidades, todo esto es expresión para ellos. 2 de febrero de 2003. Educación musical. El enfoque del área de educación musical es expresivo, creativo, cultural, integral y holístico. Se considera expresivo, ya permite la manifestación de experiencias, ideas y sentimientos. Permite crear y recrear diferentes géneros, formas y estilos de música con originalidad de acuerdo a sus experiencias, vivencias, saberes y conocimientos en relación con su contexto y comunidad. Es cultural porque en ella está contenida la identidad, la cosmovisión de los pueblos, que se plasman en instrumentos, música y danzas. Es integral holística por el potenciamiento al desarrollo físico, emocional, psicomotor, cognitivo y espiritual. 2 de febrero de 2004. Educación física y deportes. El enfoque del área es psicomotriz, motriz, ofrece la oportunidad a las y los estudiantes de ser partícipes directamente en el proceso de aprendizaje, permitiendo al mismo un mayor trabajo de reacción sobre el desarrollo de la mente y el cuerpo, estado de salud mental y emocional de carácter formativo y terapéutico, relacionando aspectos cognitivos, motrices, sociales y afectivos. Desde esta concepción se trabaja el movimiento, el pensamiento y el sentimiento desde una visión integradora y holística. 2 de febrero de 2005. Ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen un carácter histórico y cultural, estudian la relación del ser humano con el medio social que le rodea y está orientado a la promoción del bienestar y convivencia armónica entre los seres humanos y todos los sistemas de vida, con base en la práctica de los valores sociocomunitarios de reciprocidad, complementariedad y el vivir bien.
A través de las actividades de enseñanza y aprendizaje incentiva en la niña y el niño, la reacción y pensamiento crítico sobre la sociedad, promoviendo las capacidades de indagación, interpretación y comprensión de los fenómenos que ocurren en su medio, de forma que sepan sustentar y argumentar la posición que asumen frente a los hechos, que son parte de su diario vivir. En este marco, el área de ciencias sociales tiene la finalidad de conseguir que las niñas y los niños desarrollen capacidades que les permitan desenvolverse en la sociedad de forma autónoma, responsable y comprometida con los ideales de despatriarcalización, descolonización, equidad y justicia. Al mismo tiempo, promueve el desarrollo de capacidades del pensamiento crítico, interpretar y analizar la realidad que les rodea, comprender cambios y continuidades, observar, comparar, relacionar acontecimientos, lugares, cuestionar y dudar de la información que recibe. 2, 3. Vida Tierra Territorio. 2 de marzo de 2001. Ciencias naturales. El enfoque del área de ciencias naturales, desde el modelo educativo sociocomunitario productivo, tiene como prioridad el respetar y preservar la vida con salud ambiental, desde la promoción de la salud integral que abarca las diferentes esferas del ser humano, física, social y emocional, entendiendo que la salud es producto de una interacción con el ambiente. El desafío es la formación de personas con pensamiento crítico frente a las problemáticas ambientales, que puedan además asumir acciones responsables de cuidado y protección de la vida, en el manejo de ecosistemas y la transformación sustentable en equilibrio y armonía con la madre tierra y el cosmos. El área se encuentra en el campo de saberes y conocimientos de vida tierra-territorio, que desde una visión biocéntrica redimensiona el cuidado, respeto, preservación de la vida de los seres y de la naturaleza. En este sentido, el campo organiza saberes y conocimientos científicos locales y universales, valorando las cosmovisiones de los otros pueblos del mundo. Ministerio de Educación 2015, aporta en el cuidado y preservación de la vida de los seres y de la naturaleza, vida armónica que está en permanente construcción desde el paradigma de la cultura de la vida en la que existe una interdependencia entre todo y todos. Choquehuanca, citado por Wanakuni, 2010, 30. A continuación, se describen los componentes del área de ciencias naturales y sus características. El cuerpo y salud integral. Los contenidos estudian las características morfológicas externas del cuerpo humano, la relación que existe entre los sistemas, el desarrollo humano y los niveles de organización biológica y cuidado general del cuerpo. Desde los contenidos referidos a la salud integral, estudio de la nutrición y la práctica de hábitos de higiene, se promueve el cuidado de la salud integral. Seres vivos. Madre Tierra. La Tierra y el Sistema Solar. En este componente, también se estudia los distintos fenómenos relacionados con los movimientos de la Tierra, la Luna, y los conocimientos sobre el sistema solar. Materia y energía. En este componente se estudian nociones elementales de la materia, sus propiedades, sus cambios. Incluye también nociones sobre los cambios del estado del agua, la combinación de sustancias y separación de mezclas. Considera conocimientos sobre los tipos, formas de producción de energía, su consumo y ahorro en la vida cotidiana. Capacidades que se enfatizan en el área de ciencias naturales. En ciencias naturales se enfatiza el desarrollo de ciertas capacidades que les permita reconstruir el conocimiento científico en el ámbito escolar, como explorar, observar, explorar, investigar. Aquí se incluye indagar, averiguar, buscar información de diferentes fuentes, formular preguntas. Las formulaciones de preguntas deben partir de los intereses de los estudiantes, las mismas generarán una conexión con la realidad. Experimentar. Desde la ciencia para la vida, la forma de abordar la experimentación debe tomar un nuevo rumbo, más responsable con los derechos de la Madre Tierra y los seres que forman parte de ella. Comunicar. Implica la argumentación de ideas, su confrontación, la elaboración de explicaciones, la comparación de los datos que provienen de diferentes fuentes, el establecimiento de relaciones entre la información teórica con los resultados de una experiencia, el registro y organización, la sistematización de los conocimientos. Aplicación de los saberes y conocimientos a situaciones concretas. La educación en ciencias naturales ha estado relegada a lo reproductivo del conocimiento producido en otros contextos y no así a la producción de conocimientos que servirán para actuar en la transformación de la realidad.
respetar, proteger y cuidar la madre tierra, madre naturaleza. 2, 4. Ciencia, tecnología y producción. 2 de abril de 2001. Matemática. En el MESCP, la formación en el área de la matemática está orientada al desarrollo del pensamiento lógico matemático y a su aplicación a la vida social comunitaria, es decir, a la producción, tecnología, comercialización, arte, vivienda, tejido, música y otros campos. En este sentido, el modelo educativo sociocomunitario establece que la matemática se constituye en el área que contribuye al desarrollo del pensamiento lógico matemático estrechamente ligado a su aplicación práctica a situaciones reales de la vida comunitaria. Para este cometido, es imprescindible la recuperación del conocimiento acumulado de la matemática de los diferentes pueblos y culturas, especialmente de las naciones y pueblos originarios campesinos de Bolivia. La formación de la matemática en la educación primaria comunitaria vocacional comprende el desarrollo de los siguientes dominios o componentes: números y operaciones, aritmética, medidas y magnitudes, forma y espacio, geometría, estadística. 2 de abril de 2002. Técnica tecnológica. El área de técnica tecnológica está orientado a la producción, manipulación de equipos, herramientas, instrumentos y materiales con carácter productivo y tecnológico de emprendimiento comunitario y socioambiental. Está orientado a desarrollar capacidades y cualidades para crear e innovar técnicas y tecnologías que contribuyan a dar respuestas a las necesidades y problemas emergentes de cada realidad y contexto, incidiendo en la transformación de la matriz productiva con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria. Vale decir que, contribuye al desarrollo de emprendimientos, a través de la aplicación de técnicas y del uso de tecnologías propias de cada contexto y de la diversidad cultural, preservando y promoviendo el cuidado y equilibrio de cada ecosistema de la madre tierra. En ese sentido, el enfoque del área técnica tecnológica tiene carácter productivo, tecnológico, de emprendimiento comunitario y socioambiental. Productivo, tecnológico, emprendimiento comunitario, socioambiental. 3. Objetivo holístico de nivel. Fortalecemos la práctica de valores sociocomunitarios y principios ético-morales, en el desarrollo del pensamiento crítico, lectura comprensiva, escritura creativa, el pensamiento lógico-matemático, resolución de problemas, a través de la convivencia comunitaria biocéntrica, la sensibilidad en las manifestaciones culturales de arte, música, danza, deporte. El uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, la exploración, experimentación e investigación para contribuir a la educación intracultural, intercultural y plurilingüe del Estado plurinacional, en complementariedad, diálogo de saberes, conocimientos propios y universales. 5. Criterios de fortalecimiento de la lectura, escritura, expresión oral y razonamiento lógico-matemático en el nivel primario. 5.1. Criterios de fortalecimiento de la lectura, escritura, expresión oral. Obtiene información del texto oral. La o el estudiante recupera y extrae información explícita expresada por los interlocutores. 1. Inere e interpreta información del texto oral. 2. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 3. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 4. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 5. Reacciona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Comunicación escrita. Lectura y escritura. La comunicación escrita comprende desarrollar las capacidades de leer y escribir. Es decir, leer comprensivamente textos variados y escribir creativamente diversos tipos de textos de acuerdo a los propósitos e intencionalidades comunicativas. La lectura y escritura son dos acciones diferentes pero convergentes e inseparables en el desarrollo personal de la comunidad educativa. 1. Leer adecuadamente las claves del contexto y plasmarlas en el texto escrito. 2. Expresar ideas por escrito, respetando elementos de coherencia y cohesión. 3. Utilizar correctamente el lenguaje escrito. Interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable en la construcción de conocimientos, el uso estético del lenguaje y su repercusión en los otros actores del contexto.
Este proceso implica la combinación de las siguientes capacidades. 1. Adecúa el texto a la situación comunicativa. 2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 4. Reacciona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 5. 2. Criterios de fortalecimiento del razonamiento lógico-matemático. El pensamiento lógico-matemático se define como la capacidad de percibir las dimensiones, traduciendo la realidad a la matemática, permite aplicar conocimientos y comprender las relaciones que se dan en el entorno, cuantificarlas, razonar sobre ellas, representarlas y comunicarlas. En este sentido, el papel de la enseñanza de matemática es desarrollar las habilidades que generan el pensamiento matemático, sus conceptos y procedimientos básicos, con el N de comprender y producir información representada en términos matemáticos. El razonamiento lógico-matemático es la forma abstracta de ver los números o cantidades que se encuentran a nuestro alrededor, que opera con formas, medidas, relaciones y otros conceptos matemáticos, que relacionan sus propiedades, sus formas de representación simbólica, como dibujos y esquemas. El razonamiento es la actividad mental que permite lograr la estructuración y la organización de las ideas para llegar a una conclusión, siguiendo diferentes secuencias de algoritmos para la resolución de problemas matemáticos relacionados a las actividades de la vida, números y operaciones. En este componente, se desarrolla en las y los estudiantes el estudio de la aritmética en los números naturales, n, enteros, z, y racionales, q, realizando la numeración como la destreza en el cálculo mental y el uso de algoritmos mediante las operaciones de la adición, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Iniciando con operaciones de números pequeños a números mayores, alcanzando un grado de complejidad de acuerdo a cada año de escolaridad, como se observa en el siguiente cuadro. 6.1. Educación inclusiva. La educación inclusiva parte del reconocimiento de nuestra diversidad y se refiere al derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación, independientemente de su situación o condición en la que se encuentran. Este reconocimiento comprende la diversidad cultural, diversidad demográfica dinámica, diversidad económica, diversidad biológica, psicológica, física, diversidad por su condición y situación personal. Trabajar comprendiendo la diversidad es iniciar una lucha frontal contra la violencia, la discriminación, el racismo y la exclusión, educando en procesos descolonizadores y despatriarcalizadores, desde experiencias educativas concretas, significativas y prácticas. Planes y programas, educación secundaria comunitaria productiva y la caracterización del nivel. Un campo de saberes y conocimientos es una categoría distinta a la forma disciplinaria de organizar los conocimientos, característica de la ciencia moderna. Orienta el conocimiento a la vida, mientras que las disciplinas orientan los conocimientos a la eficiencia inmediata, desequilibrando la vida. Por ello, los campos han sido concebidos para concentrar, organizar y articular saberes y conocimientos de manera interrelacionada y complementaria en función de su uso y aplicación en beneficio de la comunidad. Cuando decimos que es una categoría, nos referimos a que es un constructo producido por la exigencia de organizar y articular los conocimientos no fragmentariamente. Por lo tanto, no son recortes de la realidad objetiva, no es que cada campo exprese una parcela de la realidad y su articulación se debe a una sumatoria de partes de la realidad. Es una categoría que funciona como un instrumento que nos permite agrupar áreas de saberes y conocimientos de tal manera que se tenga una perspectiva integral de conocimiento de manera operativa y que sirva al mismo tiempo como un modo de pensar los conocimientos. La estructura curricular plantea 4 campos de saberes y conocimientos. Cada uno contiene en su interior determinados ejes articulares que orientan el sentido de los conocimientos. El campo vida-tierra-territorio ordena los conocimientos en función de la recuperación del sentido de la vida con la madre tierra, orienta hacia una relación armónica y complementaria, evitando la tendencia destructiva del actual modo de la vida capitalista globalizado. El campo ciencia, tecnología y producción está orientado a que las disciplinas coadyuven a romper la dependencia económica de un nuevo país intentando adaptar, potenciar y producir tecnologías propias y pertinentes aplicadas a nuestra realidad.
El campo comunidad y sociedad está orientada a recuperar la vida comunitaria y sus valores para contrarrestar la tendencia individualista, de carácter autodestructivo de crisis de valores y violencia de la sociedad actual. Campo cosmos y pensamientos construye a la descolonización de la mentalidad colonizada, incorporando una visión intercultural de mutuo aprendizaje entre distintas cosmovisiones de la vida y formas de comprender la espiritualidad. Las áreas de saberes y conocimientos son espacios curriculares que organizan los contenidos de las disciplinas tradicionales del conocimiento en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo. Han sido integradas en campos de saberes y conocimientos, a fin de vincularlas con la realidad social, cultural, políticas y económicas. En ese sentido, el área tiene el objetivo de concretar los elementos curriculares de manera coherente, operativizando los procesos educativos. 1. Objetivo holístico del nivel. Formamos integralmente a las y los estudiantes con identidad cultural, valores sociocomunitarios, espiritualidad y conciencia crítica, articulando la educación científica, humanística, técnica, tecnológica y artística a través de procesos productivos de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones en el marco de la descolonización, interculturalidad y plurilingüismo, para que contribuyan a la conservación, protección de la madre tierra y salud comunitaria, la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y libre de violencia. 2. Planes y programas. 2.1. Ciencias naturales. Biología, geografía, enfoque del área. El campo de saberes y conocimientos de vida tierra-territorio concreta procesos educativos para que se asuman actitudes y compromisos orientados a la preservación de la vida, permitiendo reflexionar y tomar conciencia sobre el espacio en el que todos los seres interactúan, permitiendo la comprensión recíproca y complementaria de los principios y fenómenos que suceden en la madre tierra y el cosmos. En su organización e integración curricular se fortalece con la inclusión de la geografía, esto por correspondencia y pertinencia directa, porque la geografía estudia específicamente la tierra y el territorio, ya que la vida social comunitaria de los seres se despliega en este espacio, es decir que la vida no se concibe fuera de la naturaleza. Por esta razón, estos tres elementos vitales y sociológicos sustentan al campo y permiten su relación con los otros campos de saberes y conocimientos. En esta dinámica, vida tierra-territorio tiene como componente al área de ciencias naturales, la misma que integra a la biología, geografía, física y química, que de manera compleja propician el desarrollo de saberes y conocimientos necesarios para la explicación, comprensión y significación de la relación entre la madre tierra, el cosmos y los seres humanos. Bajo la dinámica de la práctica teoría valoración producción permitirá comprender, analizar y explicar los diferentes fenómenos desde el enfoque de respetar y preservar la vida con salud ambiental, para establecer una relación equilibrada de los seres vivos que interactúan en el espacio geográfico y el cosmos. Transformación sustentable de los recursos naturales, en equilibrio y armonía con la madre tierra y el cosmos. 2. Ciencias naturales. Física. Enfoque del área. El estudio de la física debe promover un pensamiento fenomenológico de los procesos naturales, es decir, enfatizar la enseñanza en el pensar contemplando la naturaleza, introduciendo dosificadamente las medidas cuantitativas, sin perder el enfoque del enseñar a pensar a través del método científico. Así el enfoque es investigativo, experimental, aplicativo y transformador, tomando los recursos estratégicos nacionales como parte fundamental para el estudio de los fenómenos naturales y comprender los procesos del mundo. Las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad, medio ambiente y el conocimiento de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, sus causas y medidas necesarias para avanzar hacia un futuro sostenible y contribuir a las condiciones de vida mediante el desarrollo científico y tecnológico. Desde este punto de vista la física tiene un carácter investigativo, que establece procedimientos sistemáticos y organizados para comprender la naturaleza y el cosmos. Experimental, donde la práctica productiva respaldada con la argumentación, es indispensable para construir los hechos científicos. Aplicada, porque tiene que ver con la aplicación de los conocimientos y las tecnologías en la vida diaria. Transformador de los recursos estratégicos, con el cuidado, respeto y protección a la madre tierra, desarrollando prácticas científicas en la transformación de recursos naturales.
2, 3. Ciencias naturales. Química. Enfoque de área. La química es complementaria a otras ciencias y enfatiza la transformación de la materia, por ello su importancia radica en función a las necesidades del ser humano, por lo que impulsa la investigación experimental, creativo en la preservación del medio ambiente, porque promueve un espíritu de preservación de la vida en las y los estudiantes, desarrollando el manejo adecuado de la materia en los procesos socioproductivos para su transformación sustentable de la naturaleza. Desde este punto de vista, el área de química adquiere un carácter investigativo, al crear procedimientos sistemáticos y organizado para comprender la naturaleza y su comportamiento. Experimental, porque la práctica productiva respaldada con la argumentación, es indispensable para construir los hechos científicos. Creativo, la capacidad para crear nuevas ideas con un propósito determinado, a partir de un análisis sistemático para responder problemáticas sociocomunitarios. Preservación de medio ambiente, se refiere a reflexionar de las distintas maneras el cuidado ambiental en la manipulación de la materia. 2, 4. Matemática. Enfoque del área. La matemática está orientada a la aplicación, investigación y la transformación en la producción, lo cual tiene incidencia directa en la ciencia y tecnología de forma pertinente y relevante, decodificando los fenómenos de la realidad a través del lenguaje matemático, caracterizado por números, formas, letras, símbolos, medidas y el cálculo, que contribuyen al desarrollo tecnológico y productivo. En ese sentido, el enfoque del área de matemática es aplicativo, investigativo y transformador. Aplicativo, porque el estudiante aplica sus conocimientos de matemática en la resolución de situaciones problema de diversa índole. Investigativo, porque se constituye en un componente dinamizador de los saberes y conocimientos matemáticos para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Transformador, porque integra la aplicación e investigación matemática, para la transformación de la realidad en función a las necesidades productivas de la comunidad educativa. 2, 5. Técnica tecnológica general. Enfoque del área. El área técnica tecnológica tiene enfoque productivo, emprendimiento comunitario, tecnológico y socioambiental. Productivo, porque los aprendizajes se generan en situaciones de producción real. Emprendimiento comunitario, porque con las capacidades desarrolladas en la escuela y comunidad, se promueve la generación de espíritu de emprendimientos comunitarios. Tecnológico, porque desde la escuela se incentiva la investigación para contribuir en la producción tecnológica propia con la aplicación de la ciencia y técnicas a los emprendimientos socioproductivos, permitiendo generar nuevos conocimientos socioambiental, porque la naturaleza puede vivir sin el ser humano y el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. 2, 6. Comunicación y lenguajes. Lengua castellana. Enfoque del área. Es comunicativo dialógico porque promueve el intercambio de mensajes entre sujetos de manera permanente, a partir de situaciones reales y horizontales, propiciando la comunicación plurilingüe, intracultural e intercultural para la construcción y valoración de la identidad lingüística y cultural, a través del intercambio de saberes y conocimientos entre nuestros pueblos y naciones indígenas originarios con otros de la diversidad externa. Es textual porque hace referencia a todo mensaje hablado o escrito en el que se utilizan diversidad de códigos, los cuales tienen sentido para quienes participan del acto comunicativo. 2, 7. Comunicación y lenguajes. Lengua originaria. Enfoque del área. Con la aplicación de este modelo educativo, el enfoque es comunicativo dialógico y textual. Esto quiere decir que es comunicativo dialógico porque se promueve el intercambio de mensajes entre sujetos de manera permanente, a partir de situaciones reales y horizontales, tomando en cuenta que el ser humano como habitante de la madre tierra y el cosmos ejercita comunicación con todos los otros seres utilizando diversidad de códigos. Estas diversidades de códigos empleados en el acto comunicativo no necesariamente son convencionales, sino propios y hasta a veces particulares de las comunidades. La unidad de análisis es el texto y lo textual hace referencia a todo mensaje hablado o escrito en el que se utilizan diversidad de códigos, los cuales tienen sentido para quienes participan del acto comunicativo. Enfoque del área. Con la aplicación de este modelo educativo, el enfoque es comunicativo dialógico y textual. Esto quiere decir que
Es comunicativo dialógico porque se promueve el intercambio de mensajes entre sujetos de manera permanente, a partir de situaciones reales y horizontales, tomando en cuenta que el ser humano como habitante de la madre tierra y el cosmos ejercita comunicación con todos los otros seres utilizando diversidad de códigos. Estas diversidades de códigos empleados en el acto comunicativo no necesariamente son convencionales, sino propios y hasta a veces particulares de las comunidades. La unidad de análisis es el texto y lo textual hace referencia a todo mensaje hablado o escrito en el que se utilizan diversidad de códigos, los cuales tienen sentido para quienes participan del acto comunicativo. 2.9. Ciencias sociales. Enfoque del área. El enfoque del área es descolonizador, crítico y propositivo, porque la escuela debe reconstruir la historia desde la mirada de los pueblos, naciones indígena originarios, tomando en cuenta la cultura, la realidad, la economía, la dependencia y la crisis general en la que estamos sumidos y subestimados, de la que tenemos que salir a partir de replantear, lo que implica una ruptura con la forma tradicional de ver las ciencias sociales, de cuestionar y replantear sus categorías coloniales en el proceso de formación. Además, tiene como objetivo fundamental concretar y hacer realidad el encargo social, estableciendo las bases para consolidar una sociedad justa, armónica y comunitaria, donde cada estudiante sea capaz de desenvolverse como persona libre y proactiva en su medio comunitario, consciente en el espacio y tiempo que desarrolle valores para vivir bien, teniendo presente la importancia al respeto a la vida en relación a la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades. 2.10. Artes plásticas y visuales. Enfoque del área. Las artes plásticas y visuales surgen por las formas de creación, sentimientos y pensamientos sociales y la misma naturaleza que generan ideas, inspiraciones, conceptos e historia. Por tanto, la semiótica del arte transmite ideologías figurativas y abstractas que a su vez son manifestaciones emancipadoras de los pueblos Abya-Yala, con prácticas creativas sensibilizadoras, tecnológicas, vivenciales y emprendedoras. Cultural emancipadora, puesto que a través del arte expresamos historia y vivencias de resistencia de los pueblos para el fortalecimiento intracultural, intercultural y plurilingüe, a través de las diversas técnicas de composición artística en soporte plástico. Creativo sensibilizador, ya que a partir de la producción de ideas y pensamientos se realizan propuestas gráficas y cromáticas nuevas o transformadoras a las existentes, tecnológico emprendedor, a causa de que no existen límites de soportes para la producción artística, y a la vez, la evolución tecnológica requiere del complemento fundamental artístico para su desarrollo en cualquier ámbito vivencia e innovador, donde las producciones en criterios de lenguaje asertivo, iconográfico, simbólico y visual. 2.11. Educación musical. Enfoque del área. Expresivo. La música es el lenguaje universal que permite comunicarnos con las personas, expresando sentimientos, emociones y pensamientos, de esa manera obtener una sociedad con identidad cultural propia, mediante la expresión de manifestaciones culturales en apogeo creativo. Innova las técnicas, estrategias y métodos de producción musical, mediante la didáctica en el desarrollo de las competencias, con ideas y conocimientos de las diferentes formas y estilos musicales con propiedad artística. Vivencia. Revaloriza las actividades e identidades culturales desde la experiencia comunitaria, productiva científica, terapéutica de nuestras antiguas civilizaciones y su esencia propia. Productivo. Concreta los desarrollos expresivos, creativos y vivenciales demostrando habilidades y destrezas del saber, ser, con actitud y valores relativo al desempeño del saber hacer dentro del contexto. 2.12. Educación física y deportes. Enfoque del área. Vivencia. Valora las actividades de convivencia e integración, ligadas a la vida escolar en todas sus manifestaciones dentro como fuera del aula, para generar y promover un estilo de vida saludable y social comunitaria sin discriminaciones de cualquier tipo, tomando en cuenta los aspectos intracultural e intercultural. Expresivo, permite expresar sus capacidades en el control de su cuerpo, dejando exponer en libertad sus manifestaciones de expresión motriz, conductual y social, a través del lenguaje corporal dentro de un ambiente lúdico, recreativo, deportivo, que le permitiéndole potenciar sus habilidades y destrezas físico-condicionales.
Creativo, crea y recrea propuestas de ejercicios físicos, juegos, coreografías, orientas a motivar la interacción entre compañeros, tomando en cuenta saberes y conocimientos del contexto. Técnico, promueve prácticas y ejecución de acciones motrices, empleando elementos técnicos y tácticos, en base a normas y reglas establecidas de las diferentes actividades de aprendizaje físico, recreativo, deportivo, que establecen un orden lógico para el logro de resultados óptimos. 2. 13. Cosmovisiones, filosofía y psicología. Enfoque del área crítico. Porque discierne y reúne los contenidos desde una comprensión holística del ser humano en su configuración biopsico-sociocultural, para dar lugar a prácticas descolonizadoras y despatriarcalizadoras, incorporando la diversidad de voces, así como las visiones, lecturas del mundo y el pensamiento filosófico de la pluralidad, implicando con todo ello el desarrollo del respeto, autovaloración, reciprocidad y complementariedad en la cotidianidad de las culturas y la vida. Dialógico. Porque asume una perspectiva de complementariedad entre los saberes y conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos, transmitidos de generación en generación, así como aquellos que provienen de otras matrices del occidente y oriente, propiciando así una comunicación profunda, cíclica y horizontal que busca la reconstrucción armónica del ser humano con la madre tierra, la naturaleza y el cosmos, además de desarrollar cambios en los esquemas mentales, estableciendo nuevas relaciones interculturales para vivir bien. 2. 14. Valores, espiritualidad y religiones. Enfoque del área crítico. Desarrolla las capacidades reflexiva, crítica y propositiva, desde la identidad espiritual de las naciones y pueblos indígenas originarias y las prácticas religiosas del mundo, propiciando el respeto a la pluralidad existente en relación con los trascendente. Dialógico. Promueve la convivencia armónica del ser humano en su relación con la madre tierra, el cosmos y la trascendencia, rescatando y valorando los saberes y conocimientos de las Nipiox, propiciando la intraculturalidad, interculturalidad e interreligiosidad, generando un cambio de actitud a partir de la práctica de principios y valores en la transformación de la realidad personal, interpersonal y comunitaria. 3. Criterios para el fortalecimiento de la lectura, escritura, expresión oral y razonamiento lógico-matemático en el nivel S. Criterios y orientaciones para la evaluación de aprendizajes. Los criterios de evaluación se construyen en base a los objetivos holísticos y perfiles de salida, constituyéndose en los parámetros que establecen las escalas de valoración. El siguiente cuadro orienta la correspondencia de la escala de valoración en evaluación cualitativa en relación a la cuantitativa, donde se pondera del 1 al 100. La evaluación en el subsistema de educación regular se caracteriza por ser integral y holística, permitiendo valorar el desarrollo de las dimensiones ser, saber, hacer y decidir de las y los estudiantes, que constituyen la integralidad de la persona, la comprensión y valoración de aprendizajes. Científica, siendo un proceso sistemático y metódico que aplica instrumentos de observación, recopilación, sistematización e interpretación de la información para identificar logros y dificultades en los procesos de aprendizaje. Dialógica y reflexiva, propiciando el diálogo permanente, respetando las diferencias, garantizando el cumplimiento de responsabilidades de las y los actores de la educación. El carácter reflexivo se expresa en el análisis y valoración de logros, limitaciones y dificultades que se presentan en el proceso formativo. Orientadora, porque la información generada permite tomar decisiones para el ajuste de los procesos educativos, de acuerdo con las necesidades emergentes. Flexible, permitiendo aplicar una variedad de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, de acuerdo con las necesidades educativas. Permanente, porque se aplica de forma continua durante el proceso formativo. Transparente, permitiendo el acceso a la información generada en el proceso formativo para todos los actores educativos, de manera abierta. Confiable, porque la información obtenida en la evaluación se desarrolla de manera justa, responsable e imparcial. Cualitativa y cuantitativa, cuando la valoración de las capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes se expresa mediante criterios cualitativos y de manera numérica los resultados obtenidos en los procesos educativos.
Sistemática, porque integra métodos, estrategias, materiales y horarios inherentes a los procesos educativos involucrando la realidad sociocultural, económica y política de cada contexto territorial. Comunitaria, porque participan todos los integrantes de la comunidad educativa en el proceso de evaluación y la formación cualitativa para la convivencia, respetando roles y funciones administrativas institucionales y de la maestra y maestro, en el marco de su relación y afinidad con la ciencia, la naturaleza, la cultura y el trabajo. Finalidad de la evaluación. Recoger y analizar sistemáticamente información sobre el desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes para reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas. Funciones de la evaluación. La evaluación forma parte del trabajo pedagógico de la maestra y el maestro, tiene una función formativa, al ser un proceso permanente en la construcción del aprendizaje, permite recoger y analizar la información para conocer y valorar las capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes a través de diferentes técnicas, estrategias, metodologías y recursos. Sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente. Evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es un proceso de valoración y análisis que permite explorar e identificar saberes, conocimientos, experiencias previas, intereses y expectativas de las y los estudiantes, al inicio de la gestión escolar, permitiendo ajustar la planificación curricular. Evaluación permanente y continua. La evaluación es permanente y continua durante el desarrollo del proceso formativo, identificando logros y dificultades para el apoyo oportuno a estudiantes. Siendo la evaluación un proceso continuo y permanente, el apoyo complementario que brinda la maestra o el maestro debe ser pertinente y oportuno, a través de adaptaciones curriculares u otras formas, sin ningún tipo de discriminación o interés individual o grupal, de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil. Evaluación trimestral de logro de aprendizajes. La evaluación trimestral de logro de aprendizajes se realizará al finalizar el trimestre utilizando pruebas objetivas elaboradas por la o el maestro, la Comisión Técnica Pedagógica o instancias del Ministerio de Educación. Esta evaluación no será sumativa ni promocional, sino que cumple el objetivo de identificar el estado de situación, avances y dificultades, respecto al logro de aprendizajes durante el periodo, en las áreas determinadas previamente y permitirá al maestro o maestra diseñar estrategias inmediatas de nivelación de contenidos o superación de las dificultades de aprendizaje. Su uso será restringido para este fin.